Bienvenidos a esta conferencia de renta, personas naturales, enfoque práctico. Está con nosotros el doctor Alberto Valencia Casallas. Él ha sido director y auditor de impuestos en compañías muy importantes en Colombia, eh, tales como la compañía Nestlé, Recafé y KPMG. Es contador público especialista en impuestos y reconocido docente tributario en muy importantes universidades, como la Universidad Externado de Colombia, donde tuve el honor de haber sido alumno del doctor Alberto Valencia, y también ha trabajado con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad Javeriana, entre muchísimas otras. El doctor Alberto Valencia Casallas es un reconocido y destacado asesor tributario en el país. Pues es un honor para Global Contable contar con la presencia del doctor Alberto. Tan así que sabemos que ustedes van a estar muy contentos de todos los conocimientos que pueden obtener de él, pueden hacer sus preguntas. Entonces, no siendo más, yo le doy la palabra al doctor Alberto, no sin antes enviarle un abrazo a todos y un saludo. Dios les bendiga y con la ayuda de Dios seguramente nos va a ir muy bien en este seminario taller. Adelante, doctor Alberto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Fernando. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y de verdad que es un gusto pues poderlos acompañar hoy, estar con ustedes aquí para que desarrollemos este taller de la elaboración de la declaración de renta para el año grabable 2019 para las personas naturales. En el desarrollo de todo nuestro taller vamos a tener una primera parte introductoria donde vamos a revisar unos conceptos generales acerca de cómo debemos cumplir esa obligación de presentar la declaración, la obligación formal de la presentación de la declaración. Eso nos tomará entonces una primera parte y luego pasaremos ya de lleno a elaborar nuestra declaración de renta. Tendremos pues la oportunidad de desarrollar el taller en donde tendremos como resultado final la declaración de renta del contribuyente con el que vamos a trabajar. La dinámica, y si me permiten hacerles una propuesta, pues vamos a ir cubriendo temas gruesos. Entonces, quisiera yo proponerles que en la medida en que vayamos cubriendo cada tema, pues podemos abrir un espacio de unos minutos para que ustedes vayan haciendo sus intervenciones, sus preguntas sobre el tema que vamos cubriendo, y así pues podemos llevar la secuencia y pues no dejamos por allá para el final una sesión de preguntas de tal manera que se pierde de pronto las inquietudes que ustedes tengan, sino que en la medida en que podamos ir avanzando, pues lo hacemos de manera también organizada y que pues ojalá todos tengamos la oportunidad de plantear las inquietudes que tengamos. Entonces me voy a permitir compartir la pantalla aquí para que empecemos con el desarrollo de nuestro tema. Les pido el favor, doctor Juan Fernando, si me habilitan aquí para poder compartir la pantalla. Ok, Albert, ¿me ayudas con eso? Que sabes más del tema tecnológico. Mientras que ya puedo aquí habilitar la pantalla para compartirla, pues entonces vamos haciendo la introducción al tema. Recordemos que pues para hablar de las personas naturales, pues la declaración de renta frente al año grabable 2019 para las personas naturales, tenemos que pensar cuál es el alcance del tema. Aquí ya estamos entonces y creo que todos ya deben estar viendo la presentación. Perdonen que se me olvidó hacerles una precisión adicional. Ustedes van a recibir o recibieron material del seminario, 3 archivos. El primero de ellos es esta presentación que vamos a revisar, una presentación corta para esa primera parte que les acabo de comentar. Y luego viene un segundo archivo, también en PDF, con la información del contribuyente al que le vamos a preparar la declaración de renta. Es un enunciado de 5 páginas que nos permite ir mirando la información que él nos entrega para elaborar la declaración. Y en el tercer archivo que recibieron es en un documento Excel en donde vamos a ir mirando a través de los diferentes anexos que tiene el documento, vamos a ir cubriendo la elaboración de la declaración de renta. Entonces, decíamos, ¿de quiénes estamos hablando? ¿Cuál es el alcance del tema? Y debemos pensar en que
de acuerdo pues con la clasificación de los contribuyentes que hace el Estatuto Tributario para efectos del impuesto de renta, tenemos que hablar de las personas naturales y asimiladas. Personas naturales y asimiladas, entendiendo principalmente a las asimiladas a personas naturales como las sucesiones ilíquidas, que es la figura jurídica a través de la cual pues, se ha valido nuestro estatuto tributario, toda la normatividad en materia del impuesto de renta, para asegurar que cuando una persona fallece, pues aunque la persona ya no esté, de todas maneras se siguen cumpliendo las obligaciones tributarias que tenía esa persona a través de esa concepción pues, de la sucesión ilíquida, que existe desde el momento de fallecer la persona hasta cuando se asignan los bienes, se reparte el patrimonio de esa sucesión y se hace ya la liquidación. Y en uno y en otro caso debemos recordar primero que todo el concepto de la residencia, porque las personas naturales para efectos del impuesto las clasificamos en residentes y no residentes, y además en nacionales o extranjeras, pero realmente la clasificación que tiene toda la relevancia del caso para definir el tratamiento tributario de los contribuyentes es clasificarlos como residentes o como no residentes. Así que vamos a recordar rápidamente en unos pocos minutos qué significa ser residente en Colombia o qué significa no serlo para propósitos del impuesto de renta, ¿no? Recordemos que la definición general que tenemos en el artículo 10 del Estatuto Tributario nos dice que son residentes las personas naturales que permanezcan de forma continua o discontinua en el país por más de 183 días calendario. De forma continua o discontinua, como lo acabamos de comentar, y además incluyendo el día de llegada y el día de salida. Si estamos pensando en personas como seguramente muchos de nosotros que estamos aquí reunidos, que permanecemos en Colombia y muy pocas veces salimos del país, de pronto pues algún viaje por unos días muy cortos y regresamos al país, pues no hay duda de que somos residentes en Colombia. Pero esta definición de la residencia toma mucha importancia cuando vamos a pensar en la situación tributaria de una persona que está permaneciendo parte del tiempo en Colombia y parte fuera de él. Gente que esté viniendo al país y volviendo a irse, colombianos o extranjeros, como decíamos ahí en el cuadro sinóptico. Entonces, ahí es donde entra la importancia de controlar estos 183 días. La residencia consiste en permanecer por más de 183 días de manera continua o discontinua, ¿no? Pero entonces, ¿cómo contamos esa permanencia de 183 días? Y démonos cuenta lo que nos dice enseguida esta norma. Nos dice durante un periodo cualquiera de 365 días consecutivos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces nos centramos en mirar desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y no es esa la única forma. Está bien mirarlo así, pero además tenemos que analizar cualquier periodo de 365 días calendario consecutivos en el que la persona haya permanecido esos más de 183 días y eso lo convierte en residente. Estas cuentas de cualquier tiempo de 365 días consecutivos nos lleva a que en el análisis involucremos más de un año. En este caso pensemos los años 2018 y 2019. Y nos dice la norma que la residencia pues se dará a partir del segundo año gravable cuando eso ocurra. Ya lo vamos a ver en un ejemplo enseguida. Primero que todo pensemos en una persona que vino al país y de manera continua permanece. Llega al país el 1 de abril, se va el 1 de octubre. Recuerden que tanto el día de llegada como el día de salida debemos considerarlo, debemos contarnos. Así que esa persona estuvo 184 días. Y esta es una cuenta hecha con calendario en mano, ¿no? Durante el año 2019, pensemos que esta línea de tiempo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019 es dentro de la cual estamos haciendo este análisis. Y la persona efectivamente es residente. O también de manera discontinua. De manera discontinua, una persona que hizo 2 viajes al país durante el año 2019, en el primer viaje del 27 de enero al 15 de mayo, en el segundo viaje del 20 de julio al 12 de octubre, y en total, contando esos 2 viajes, la persona estuvo en Colombia 193 días e igual se convierte en residente. Pero en uno y en otro caso estamos hablando del año 2019, ¿no? Enero 1 a diciembre 31. Sin embargo, recordemos lo que acabamos de decir. Esa no es la única forma como se debe mirar la residencia. Es una de las formas de verla, pero no la única. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Veamos una persona que durante el año 2018 vino en 2 oportunidades al país también. La primera vez estuvo 61 días, la segunda vez 77 días. Y démonos cuenta aquí en la línea de tiempo, hasta aquí va el 2018 y se acabó el año.
¿Cuánto tiempo estuvo en Colombia la persona durante el año 2018? 138 días. Empieza el año 2019 y la persona viene otra vez del 20 de enero al 25 de marzo, que abarca 65 días. Se fue el 25 de marzo y pensemos que no volvió a venir. Se acabó el 2019 y no volvió a entrar al país la persona. Ahí podríamos decir, bueno, desde el 1 de enero del 2019 en adelante, pues solo estuvo 65 días, así que no es residente, ¿no? Por el 2018 no fue residente porque no completó los más de 183 días. Y en el 2019 tampoco lo es porque solo estuvo 65 días. Pero esa es una conclusión equivocada. Y ahí es donde entra en juego esa parte de la definición. Durante cualquier periodo de 365 días calendario consecutivos. Entonces miremos qué le ocurre a la persona y cómo deberíamos hacer esas cuentas de cualquier periodo de 365 días. Ubiquémonos aquí el primer día que la persona entró al país, el 1 de abril del 2018. Y desde ese día contemos 365 días en adelante. Pues obviamente estamos hablando del 1 de abril de 2018 al 31 de marzo de 2019 y es el tiempo que está comprendido entre las dos flechas rojas que estamos viendo ahí. Y resulta que en esos 365 días consecutivos, la persona estuvo los 138 días del 2018 y los 65 del 2019, o sea que la persona permaneció 203 días. ¿Qué significa eso? Que en el año 2019 la persona sí es residente en Colombia, porque en ese 2019 completó esos más de 183 días durante 365 días consecutivos. Así que mucho cuidado con esas cuentas que hacemos para definir si una persona es o no es residente. Hasta aquí está la definición general. Eso le aplica a cualquier persona, colombianos, extranjeros, pero luego viene una segunda parte y una tercera parte de la definición que se refieren exclusivamente a los colombianos. Aquí a los extranjeros ya los dejamos de lado y les hacemos sus cuentas para ver si completaron los 183 días y no hay que mirar nada más para ellos, para los extranjeros. Pero para un colombiano, el artículo 10 del Estatuto Tributario nos dice además otras cosas. Nos dice, mire, usted colombiano, nacional colombiano, así no haya completado los 183 días en el país, así no haya permanecido ni siquiera un día en Colombia, ni siquiera vino al país, pero usted, señor nacional colombiano, puede convertirse en residente fiscal dándose otras variables, va dependiendo pues de otras variables, que en caso de que se cumpla una de ellas, eso hace residente a la persona. La primera de ellas es la residencia fiscal del cónyuge o compañero permanente o los hijos menores de edad. Entonces, si la persona, un contribuyente, una persona vive fuera del país, no, como digo, no vino al país ni siquiera un día, o vino por ahí 10 días, 20, 50 días, pero si el cónyuge o sus hijos dependientes menores de edad están en Colombia, eso lo hace residente fiscal. El segundo elemento, si el 50% más de sus ingresos los recibió en Colombia, son ingresos de fuente nacional, si el 50% más del total de sus ingresos. O si, el tercer punto, si el 50% o más de sus activos los tiene en Colombia, son activos poseídos en el país. Entonces, o por ingresos o por activos, le puede ocurrir lo mismo a la persona. Sin haber venido al país, él sigue obteniendo sus ingresos aquí, la mayoría de sus ingresos, sigue teniendo la mayoría de sus bienes aquí en Colombia, y eso lo hace residente. La siguiente variable, no acreditar la condición de residente fiscal en el exterior. Si no puede demostrar que es residente fiscal de otro país, pues eso lleva a que la consecuencia sea la que se considere residente en Colombia. O por último, ser residente en un paraíso fiscal. Recordemos que ese término de paraísos fiscales pues ya quedó atrás. Hoy en día utilizamos otro término más sofisticado, más elaborado, ¿verdad? Que es el de las jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición. Así es como nos habla hoy en día el Estatuto Tributario, pero que en el fondo se refiere exactamente a lo mismo, esos territorios que están considerados como paraísos fiscales. Entonces, 5 formas como una persona natural colombiana puede ser residente, vuelvo y digo, sin haber permanecido el tiempo en Colombia, incluso sin haber venido al país. Y la tercera parte de la definición es al contrario. ¿Qué quiere decir al contrario? Que aquí hay dos últimas condiciones, que si se dan o si se cumple por lo menos una de las dos, la ley le dice a esa persona, usted ya no es residente. Démonos cuenta que acabamos de mencionar 5 formas como la ley le dice, usted es residente, así no haya permanecido en Colombia. Pero al final viene como una excepción y la ley le dice, pero bueno, le voy a perdonar eso, ¿sí?
Lo voy a considerar como no residente si usted cumple cualquiera de estas condiciones. La primera condición, que el 50% más de los ingresos los haya obtenido en la jurisdicción donde tiene su domicilio. En otras palabras, en el país donde vive. El 50% más de los ingresos debe haberlos recibido en el país donde vive. O la otra, que el 50% más de sus activos los tenga localizados allá mismo en el país donde vive. Entonces, vuelvo y digo, esta es una forma como al final la norma le dice a un colombiano, si usted cumple con cualquiera de estas dos, perfecto, le perdono ser residente. Pero si no cumple ninguna de estas dos, y en cambio si se dan alguna de las 5 que acabamos de comentar, usted es residente, así no complete los más de 183 días en Colombia. Así que esto es fundamental, démonos cuenta que hay diversas formas, como un nacional colombiano puede ser residente en el país, y hay que tener mucho cuidado en hacer este análisis correctamente y definir de manera exacta como residente o como no residente a una persona. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué empezamos el tema hablando de la residencia? ¿Por qué es tan relevante este concepto? La respuesta la tenemos aquí, ¿no? En la forma como el Estatuto Tributario define qué les ocurre a los residentes frente al impuesto de renta y qué les ocurre a los que no son residentes. En el caso de los residentes en el país, están gravados en Colombia sobre sus rentas de fuente nacional y de fuente extranjera. Dicho de otra forma, deben pagar impuesto en Colombia sobre cualquier renta que perciba, ya sea en Colombia o en el exterior, sobre su renta mundial. Seguramente hemos manejado ese término de la renta mundial. Y asimismo el patrimonio que deben declarar es el patrimonio poseído tanto dentro como fuera del país. Eso para los residentes. Así sean nacionales o extranjeros, pero lo importante es que tengan la calidad de residente. Entonces, démonos cuenta que resultan grabados absolutamente sobre todo, a diferencia de los no residentes. Los no residentes, ya sean nacionales o extranjeros, deben gravar en Colombia solo sus rentas de fuente nacional, o pues deben pagar impuesto únicamente sobre esas rentas provenientes de ingresos obtenidos en Colombia. Y asimismo, declaran en Colombia únicamente su patrimonio poseído en el país. Entonces, hay una gran diferencia entre el tratamiento tributario de los residentes y de los no residentes. Y esto por decir solo los dos primeros efectos, cómo se determina la renta y cómo se determina el patrimonio que debe ser declarado en Colombia. Pero no es lo único. Vienen otros efectos igualmente importantes. ¿Cómo voy a establecer mi renta líquida? Mi renta gravable. En el caso de los residentes, tanto personas naturales como sucesiones ilíquidas de personas que eran residentes al momento de su fallecimiento, la forma de establecer su base gravable del impuesto es aplicando el sistema de rentas cedulares. Recordemos, desde el año 2017 venimos aplicando ya ese sistema de rentas cedulares, que para el 2019 sufre un ajuste, pero que de todos modos sigue el mismo concepto de la cedulación de las rentas. Y una vez he determinado mi renta líquida cedular, yo tengo que ir al artículo 241 del Estatuto Tributario, mirar la tabla que encontramos allá para determinar cuál va a ser mi impuesto a cargo. Eso para los residentes. En cambio, un no residente no va a aplicar el sistema de rentas cedulares. Un no residente lo único que hace es depurar su renta por el sistema ordinario, ese sistema que siempre hemos conocido, el que siempre han aplicado la generalidad de los contribuyentes, el que siguen aplicando todas las personas jurídicas, que lo encontramos en el artículo 26 del Estatuto, que nos señala hacer la depuración normal empezando por los ingresos, ir depurando hasta llegar a la renta gravable. Y una vez tenemos esa renta gravable por el sistema ordinario, no por el sistema de rentas cedulares, ya teniendo esa renta gravable, ¿cómo vamos a calcular el impuesto? Un no residente no tiene que ir a mirar la tabla del artículo 241, sencillamente tiene un porcentaje único para calcular su impuesto de renta, que es el porcentaje del 35%. Entonces, la tarifa del impuesto es una tarifa única del 35% en el impuesto de renta para los no residentes. Hablando del impuesto de ganancias ocasionales, pues sí, la tarifa es el 10% tanto para residentes como para no residentes. Pero la diferencia está en cómo calculo mi impuesto de renta, cómo aplico la tarifa. Entonces, casi nada, ¿no? Entre los residentes y los no residentes no hay nada igual. Hasta ahora, lo que hemos dicho, ¿no? ¿Cómo conformo mi base gravable? ¿Cuál es el patrimonio que voy a declarar? Esa base gravable, ya sea con las rentas mundiales o solo con las rentas de fuente nacional,
cómo la voy a depurar, y el sistema de depuración es distinto, y qué tarifa le voy a aplicar para calcular el impuesto es distinto también dependiendo de la condición de residente o no residente. Así que imagínense ustedes que cometamos un error y clasifiquemos mal a una persona. Estamos haciendo todo mal para ese contribuyente. Ya con la concepción del concepto de residencia, ya habiendo repasado esta definición, pasemos a comentar esos aspectos generales sobre la obligación de presentar la declaración de renta para el año gravable 2019. En lo que vamos a mencionar no hay ninguna norma nueva, todas estas normas ya vienen aplicándose desde hace años, varios años atrás, incluso algunas desde hace muchos años atrás, pero hay que recordarlas y ver cómo nos afectan directamente en el año 2019. Con de pronto una excepción de una novedad que vamos a comentar, sí, producto de la ley 1943. Primero que todo, recordemos que por principio, por norma general, el artículo 591 del Estatuto Tributario nos dice que todos los contribuyentes del impuesto de renta están obligados a presentar declaración. Entonces, partamos de ese supuesto, ¿no? A veces pensamos como al contrario, no, es que en general nosotros no tenemos que declarar, a no ser que nos pase algo que nos convierta en obligados a declarar, no, el Estatuto nos habla al contrario. Todo el mundo debe declarar, a no ser que por excepción le ocurra algo que le quite esa obligación de declarar. Y ya vamos a recordar enseguida quiénes son los que no están obligados a presentar declaración de renta frente a este año. Pero entonces partamos de la base de que todo el mundo está obligado a declarar, hablando de personas naturales y sucesiones ilíquidas. Como todos estamos obligados a declarar, ¿cuáles son los plazos que tenemos para presentar las declaraciones? Y entonces esos plazos empiezan a cumplirse ahora próximamente, el 11 de agosto, entonces estamos a 11 días de empezar esos vencimientos y van hasta el 21 de octubre. Según los dos últimos dígitos del NID y siguiendo el mismo orden que hemos tenido ya en los años anteriores, ¿no? El orden al contrario, empezamos por los últimos. El 11 de agosto se vence la declaración, se vence el plazo para presentar la declaración de renta de quienes tienen su RUT terminado en 99 y 00. Luego el 12 de agosto 97 y 98 y así sucesivamente vamos hacia atrás hasta llegar al 21 de octubre, día en que se le vence el plazo a quienes tienen el NID terminado en 01 y 02. Estos mismos plazos son vigentes para los residentes y para los no residentes, entonces los mismos plazos se aplican para los residentes en el exterior. Nos dice el mismo decreto 2345 que este decreto es el que definió esos plazos desde diciembre del año pasado. Y algo muy importante es que los mismos plazos, ya entre el 11 de agosto y el 21 de octubre, esos mismos plazos son los que están vigentes para el vencimiento de las declaraciones de activos en el exterior. Entonces, no solo tenemos que hablar de la declaración de renta, sino también de la declaración de activos en el exterior. Y recuerden una cosa muy importante. Para estos contribuyentes, para las personas naturales, hasta hoy, 31 de julio, no se han modificado esos plazos. Ninguna de las normas que han salido durante todos estos meses ha dicho que estos plazos se amplíen. Y personalmente creo ya que en estos últimos días muy difícilmente nos los vayan a ampliar. Entonces, el 11 de agosto empiezan a vencerse esos plazos. Muy bien, todos tenemos que declarar por principio en esas fechas, con esos vencimientos. Ahora recordemos que hay algunas personas naturales que están obligadas a presentar su declaración de renta de forma electrónica. Eso puede que a veces no lo tengamos tan presente, pero viene definido desde el año 2011 con esta resolución de la DIAN número 12761, que nos dice que hay dos grupos de personas naturales que están obligadas a presentar su declaración de renta electrónicamente. El primer grupo es el de los representantes legales, revisores fiscales y contadores de contribuyentes obligados a presentar declaraciones virtuales, o sea, quien actúa bajo estas calidades en una sociedad, ¿no? Y el segundo grupo es el de las personas naturales residentes en el exterior. Todo residente en el exterior debe presentar su declaración de renta virtualmente. Ellos son los obligados. La ley no obliga a nadie más, hablando de personas naturales y asimiladas, la ley no obliga a nadie más a presentar sus declaraciones de renta virtualmente. Lo que pasa es que hay otro grupo de personas a quienes les ocurre algo muy particular, y es que ya tienen su firma electrónica. ¿Y por qué la tienen? Porque han sido sujetos pasivos de otras obligaciones tributarias, como por ejemplo el impuesto de patrimonio, ¿sí?, el impuesto de normalización, o la que comentábamos hace un momento, también la obligación de presentar declaración de activos en el exterior. Si una persona natural ha tenido que presentar una de estas declaraciones en los años anteriores, pues la única forma como pudo hacerlo fue a través de
el mecanismo virtual, porque esas declaraciones no existen litográficas. Eso llevó a que la persona tenga ya su firma electrónica. Para ellos no es obligatorio presentar virtualmente la declaración de renta. El hecho de tener la firma no los obliga a declarar electrónicamente. La obligación está es para estos dos grupos que acabamos de comentar. Pero ¿qué ocurre aquí en la práctica? Que si yo tuve que presentar alguna declaración de activos en el exterior y tengo mi firma digital, mi firma electrónica, pues yo puedo utilizar mi firma electrónica para presentar la declaración de renta, aunque no esté obligado a presentarla electrónicamente. Y eso es perfectamente posible. Y además, pues yo lo haría. Yo lo haría. Si no esté obligado, si tengo mi firma electrónica, pues la uso. ¿Por qué digo eso? Porque es que pues, el mecanismo de presentación electrónica pues, es mucho más seguro para el contribuyente que diligenciar el formulario de manera manual, ¿no? Entonces, es mucho más favorable y perfectamente el contribuyente puede hacerlo y esa declaración es válida. Las declaraciones que no son válidas son las declaraciones presentadas en papel, litográficas, por un contribuyente obligado a presentar las declaraciones electrónicas. Entonces, a mí me obligan a presentar electrónicamente, yo no sé o no me doy cuenta, en fin, se me olvida, y la presento en papel, la presento litográfica, esa declaración se da por no presentar. Significa que, en otras palabras, no he hecho nada, no la he presentado, y de aquí a mañana la DIAN me puede decir, señor, presente su declaración. Yo le voy a decir, ay, mire, aquí está el papel, yo la presenté, y la DIAN me va a decir, no, señor, ese papel no significa nada, no tiene ninguna validez, porque usted presentó un papel en el banco, y la ley le exigía, o las normas vigentes le exigían a usted declarar electrónicamente. Y otro aspecto muy importante también para las declaraciones de renta de las personas naturales es quienes tienen la obligación de presentarlas firmadas por contador público. Esto también a veces se nos puede olvidar y es clave que lo tengamos presente. Artículo 500. Póngalo en el mío, entra en el mío, Chorradis, a ver. Discúlpenme, en mi por computador. favor, bloqueemos los micrófonos porque se está oyendo interferencia. Entonces, ¿quiénes son los que deben presentar la declaración firmada por contador? Hablando de personas naturales. Primero, quienes sean contribuyentes obligados a llevar contabilidad. En otras palabras, los comerciantes. ¿Sí? Un comerciante, ya por el solo hecho de ser comerciante, ya puede, o mejor dicho, está cumpliendo una de las dos condiciones que nos exige el artículo 596 del Estatuto. La otra condición, la segunda condición, ¿cuál es? Que su patrimonio bruto, al 30 de diciembre de 2019, o sus ingresos brutos del año 2019, sean superiores a 100.000 VTs, que equivalen a 3.427 millones de pesos. Aquí, ¿qué es lo importante tener en cuenta? Que las dos condiciones, o estos dos requisitos deben cumplirse juntos. Si yo cumplo uno solo de los dos, no estoy obligado a declarar electrónicamente, ¿sí? Que eso es lo que nos pasa a muchos contribuyentes, a muchas personas naturales. Ustedes puede que le vayan a hacer la declaración de renta a un asalariado, a un profesional liberal, un independiente que ejerce profesiones liberales, que no están obligados a llevar contabilidad, porque así está definido en el Código de Comercio, ellos no son comerciantes. Entonces, si una persona, un asalariado, sigamos con ese ejemplo, no está obligado a llevar contabilidad, su patrimonio bruto puede ser 10.000 millones de pesos, pero no debe presentar la declaración firmada por contador, porque no cumplió el primer requisito, no está obligado a llevar contabilidad. Nunca vamos a ver una declaración con firma de contador de una persona que no esté obligada a llevar contabilidad. Solo las de los comerciantes y que además superen las 100.000 VTs, ya sea en los ingresos brutos o en el patrimonio bruto. Entonces, dos variables muy importantes que debemos estar revisando muy bien para garantizar que la obligación se cumpla debidamente. Ya lo decíamos, si yo presento mi declaración litográfica y me tocaba electrónica, mi declaración se da por no presentada. Y aquí lo mismo, si la presenté sin la firma del contador y tenía que presentarla con la firma del contador, la declaración también se da como no presentada. Eso allá según el artículo 580 del Estatuto Tributario. Entonces, ahora recordemos quiénes son los no declarantes, ¿no? Quienes por excepción, porque recordemos la norma general, todos estamos obligados a declarar, artículo 591. Sin embargo, después, a partir del artículo 592 del Estatuto, encontramos las excepciones, quienes no están obligados a presentar su declaración de renta frente al año gravable 2019. Y para definir quiénes son los que están exceptuados de esa obligación, el Estatuto Tributario, y hoy en día con la reglamentación del Decreto 2345 de diciembre del 2019, encontramos 4 grupos de contribuyentes no obligados a declarar.
Ya, en cada uno de estos 4 grupos deben cumplirse ciertas condiciones. Pero entonces lo que quiero resaltar es que estas normas dividen los contribuyentes en 4 grupos distintos. El primer grupo es el de los asalariados. Ya vamos a ver qué condiciones deben cumplir los asalariados para no estar obligados a declarar. Un segundo grupo es el de los residentes. Y en estos términos nos habla el decreto y el estatuto, vuelvo y digo. Sin embargo, yo diría algo. Si aquí en el segundo grupo estamos hablando de los residentes en Colombia, personas naturales y sucesiones ilíquidas residentes, pues debemos entender lógicamente que estamos hablando aquí de los residentes distintos de los asalariados, porque los asalariados también somos residentes, pero somos residentes que tenemos aquí en el grupo A unas condiciones específicas para los asalariados, para no estar obligados a declarar. Entonces, el grupo A es el de los asalariados y el grupo B diríamos que es el de los demás residentes. Pero en el A y en el B estamos hablando de residentes en Colombia. Ya sabemos qué significa ser residente, ¿no? Bien. En el grupo C está el de los, corresponde al de los no residentes, es el grupo de los no residentes. Aunque inicialmente las normas nos hablan de personas naturales o jurídicas extranjeras, no residentes o no domiciliadas, en virtud de la doctrina que la DIAN ha expedido frente a este tema, llegamos a aplicar y a entender que aquí el grupo C es el de todos los residentes, así sean extranjeros o nacionales. Pero si una persona es no residente, debe ubicarse en el grupo C para analizar si está o no está obligada a presentar declaración. Y por último está el grupo D, que es el de las personas naturales o jurídicas que pertenezcan al régimen simple. Aquí hay que hacer una aclaración muy importante, y seguramente pues ustedes conocerán gente que se inscribió al simple, o hasta ustedes mismos habrán tomado la decisión de acogerse a este régimen simple de tributación. Entendamos que cuando yo me acogí al régimen simple, tomé la decisión de acogerme al régimen simple, implícitamente tomé la decisión de salirme del impuesto de renta. Tomé la decisión de dejar de ser contribuyente del impuesto de renta. Y en el caso específico de las personas naturales, esto es algo que por primera vez ocurre en la historia del país. Nunca antes había ocurrido que una persona natural no fuera contribuyente del impuesto de renta. Una persona natural siempre es contribuyente del impuesto de renta. Y aquí, con la novedad que nos trajo la ley 1943 del régimen simple, nos dice, bueno, si usted se acoge al régimen simple, ese es un régimen sustitutivo al del impuesto de renta. O sea, usted ya no tiene nada que ver con el impuesto de renta. Por esa razón, en este grupo D encontramos a quienes pertenecen al régimen simple, porque estamos hablando de personas naturales que no son contribuyentes del impuesto de renta, sino que se volvieron contribuyentes de ese otro régimen simple. Y están definidas aquí como no declarantes de renta, porque pues yo no tengo que presentar una declaración de un impuesto con el que no tengo nada que ver, ¿no? Pero no estamos diciendo que no deban declarar. Acuérdense que el que se acoge al régimen simple tiene la obligación de presentar su declaración anual consolidada del régimen simple. Entonces no declara renta, porque en lugar de presentar la de renta, va a presentar su declaración consolidada del régimen simple. Esas declaraciones de quienes se acogieron al régimen simple tienen los vencimientos entre el 22 y el 28 de octubre. Entonces, los vencimientos de renta van hasta el 21 de octubre y el día siguiente, el 22, empiezan los vencimientos de las declaraciones para el régimen simple. Entonces, pues eso es lo que hay que precisar con respecto a este cuarto grupo de quienes se acogieron a ese régimen sustitutivo del impuesto de renta. Pero ahora concentremos en los 3 primeros grupos, los asalariados, los demás residentes y los no residentes, que son los del tercer grupo. ¿Cuándo cada uno de ellos queda exonerado de la obligación de presentar declaración de renta? Veamos primero para los asalariados qué ocurre, cuáles son las condiciones. ¿Qué debe cumplir un asalariado para que no esté obligado a declarar por el 2019? Lo primero que debe cumplir es no ser responsable del IVA, indiscutiblemente. Lo segundo, que los ingresos brutos provengan por lo menos en un 80% de la relación laboral, porque es que ¿de quiénes estamos hablando aquí? De los asalariados, ¿no? ¿Y quiénes son asalariados? Los que perciben la mayor cantidad de sus ingresos provenientes de pues, renta de su relación laboral, ¿no? De su contrato de trabajo. Asalariados. No estamos hablando aquí de independientes, solo asalariados. Entonces, para un asalariado se le exige esa condición del 80%. Que por lo menos el 80% de sus ingresos provengan de su relación laboral. Y para determinar si se cumple esa condición de la proporción del 80%, las pensiones no son ingresos provenientes de la relación laboral. Sabemos que para otros efectos sí, siempre las pensiones se han asimilado, se han manejado como rentas laborales, pero aquí no,
ingresos laborales, pero para este efecto no. Entonces, si una persona tiene ingresos laborales y además tiene una pensión, pues hay que mirar si los ingresos laborales, al compararlos con el total de ingresos, llegan a cumplir esa condición del 80%. 80% o más, ¿sí? La ley me dice que el requisito es que los ingresos brutos provengan por lo menos en un 80%. O sea, si mis ingresos totales son 100 millones de pesos en el año 2019, bueno, estoy exagerando, porque con 100 millones ya estaría obligado a declarar por otro de los aspectos, otra de las condiciones. Pero digamos, si mis ingresos en el 2019 fueron 30 millones de pesos, pues entonces de esos 30 millones, mis ingresos laborales debieron ser 25 millones o 27 o 29, o los 30. Pero si yo tengo ingresos de 30 millones y de esos 30 millones yo soy un asalariado y de esos 30 millones solo 20 millones provienen de mi relación laboral y los otros 10 millones son pensiones o son de otra fuente, de otro concepto distinto, pues yo no estoy cumpliendo con este requisito del 80%, porque 20 millones con respecto a 30 es el 66.67%. Entonces, quedé obligado a declarar, porque no cumplí con este requisito del 80%. Esos son los dos primeros, no ser responsable del IVA y cumplir con el 80%. Luego viene el tercer requisito y de ahí en adelante los demás que tenemos, que se basan en VTs. Esos con seguridad los tenemos muy presentes, ¿no? Que el patrimonio bruto no exceda de 4.500 VTs, patrimonio bruto, no patrimonio líquido. 4.500 VTs que son 154.215.000 pesos para este año. Que los ingresos brutos del año hayan sido inferiores a 1.400 VTs, los consumos con tarjetas de crédito, compras y consumos en el año y consignaciones bancarias, también cada uno con su límite de las 1.400 VTs. 1.400 VTs que para este año son 47.978.000 pesos. ¿Cuántos requisitos tenemos aquí? Contemos. Dijimos, para que un asalariado no sea declarante, no esté obligado a declarar, ¿qué debe cumplir? Y dijimos, primero, no ser responsable del IVA. Segundo, el 80%. Tercero, el patrimonio. Cuarto, los ingresos. Quinto, los pagos con tarjeta de crédito. Sexto, las compras y consumos. Séptimo, las consignaciones. O sea que un asalariado, para no estar obligado a declarar, tiene que cumplir 7 condiciones. Y las tiene que cumplir las 7 completicas. Démonos cuenta cómo para un asalariado es muy difícil no estar obligado a declarar. Porque un asalariado puede no ser responsable del IVA, puede cumplir con el 80%, puede tener un patrimonio bruto de menos de 154 millones de pesos, pero sus ingresos fueron 48 millones. Ya no cumplió uno de los 7. Así cumpla los otros 6. O puede que los ingresos tampoco excedan aquí los 47.978.000, que los pagos con tarjetas de crédito y las compras no lleguen a las 1.400 VTs, pero las consignaciones bancarias fueron 48 millones. O 50, o 100, o 200 millones. Este requisito no lo cumplió. Cumplió los otros 6, pero el séptimo no lo cumplió. Y como no cumplió uno solo, queda obligado a presentar declaración de renta a esa persona. Entonces, vuelvo y digo, cumplir 7 requisitos a veces es muy difícil y lleva a que los asalariados, pues, a la final queden obligados a declarar en una gran cantidad de casos. Ese es el primer grupo de los asalariados. Luego vamos a los demás residentes distintos de asalariados. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un residente que no sea asalariado para no estar obligado a declarar? Y démonos cuenta cómo estamos hablando casi de lo mismo que acabamos de comentar para los asalariados. Primer requisito, no ser responsable del IVA. Segundo requisito, las 4.500 VTs de patrimonio, no exceder las 4.500 VTs de patrimonio. Y los otros requisitos, no exceder las 1.400 VTs de ingresos, de pagos con tarjetas de crédito, compras y consumos y consignaciones. ¿Qué diferencia encuentran ustedes con esta lista de requisitos frente a la lista anterior de los asalariados? Encontramos una diferencia. Un requisito que allá está en los asalariados y aquí no está. ¿Cuál es? El del 80%, ¿verdad? Como aquí ya no estamos hablando de asalariados o de quienes perciban ingresos provenientes de cierto concepto, de cierto tipo específico de ingresos, sino que hablamos de los demás residentes, pues para ellos no está el parámetro del 80%. Pero los demás sí. O sea, ¿cuántos requisitos debe cumplir un residente no asalariado para no declarar? Pues debe cumplir 6 requisitos. El asalariado tenía que cumplir 7 requisitos, porque tenemos ahí el del 80% y los otros 6.
Y el residente que no es asalariado, no le aplica ese 80%, pero igual tiene que cumplir los demás 6 requisitos igualitos a los de los asalariados. Con respecto a las consignaciones, la ley es clara, pero muchas veces se generan dudas, inquietudes, que han generado consultas a la administración tributaria. Entonces quiero resaltar aquí una doctrina que tenemos, un concepto del año 2019, concepto 28264, en el que la DIAN ratifica, hace énfasis en cómo es el tema de las consignaciones, en qué consiste el requisito de las consignaciones. Porque es que a veces nos pueden pasar cosas como estas. Voy a colocar un ejemplo. Una persona residente en Colombia que no es responsable del IVA, que su patrimonio bruto vale 120 millones, que sus ingresos brutos fueron 40 millones, que no tiene tarjeta de crédito, que las compras y consumos en el año sumaron 37 millones y las consignaciones bancarias sumaron 100 millones. Entonces, 100 millones, pues obviamente son más de 1.400 VTs, ¿verdad? Y entonces, ¿qué está pasando según lo que estamos diciendo y según lo que estas normas nos plantean? Señor residente, usted tiene que cumplir 6 requisitos. Si no cumple sino 5 de esos 6 y el sexto no lo cumple porque sus consignaciones bancarias fueron 100 millones que exceden 1.400 VTs, entonces usted está obligado a declarar. Pero la persona de pronto puede preguntarse, y son las inquietudes que surgen ahí, y fue lo que le preguntaron a la DIAN, oiga, pero un momentico, no puede ser que yo esté obligado a declarar, porque es que le voy a contar por qué mis consignaciones son 100 millones de pesos. Imagínese que mi mamá tenía una plata ahí guardada y le pagaron una plata, en fin, la sacó de donde sea, y ella pues no tiene cuenta bancaria, no tiene nada, y me pidió el favor que se la guardara. Entonces yo le hice el favor a mi mamá de guardarle en mi cuenta bancaria 50 millones de pesos por 8 días, mientras ella los necesitó. Entonces los consigna en mi cuenta. Ah, bueno, pues esa es una consignación de 50 millones. Esa sola consignación por el favor que usted quiso hacerle a su mamá ya hizo que superara 1.400 VTs. Y la persona puede insistir, no, pero es que no me ha entendido. Es que esa no era plata mía. Lo que nos dice la ley y que la DIAN ratifica aquí en su concepto es, la ley no está preguntando de quién es la plata. La ley no está preguntando cuál es el origen de la plata. No está diciendo, bueno, miremos de dónde sacó los 100 millones a ver si sí está obligado a declarar o no. No, la ley dice, usted tuvo consignaciones por 100 millones, usted está obligado a declarar. No importa por qué hayan sido 100 millones. ¿No? Ahora, una cosa importante que es una preocupación grande que surge en este punto. No estamos diciendo que esa persona de mi ejemplo tenga que declarar ingresos de 100 millones. No, eso jamás nos lo dice la ley. La ley no nos lleva nunca a decir mentiras en la declaración. Si mis ingresos del año fueron 40 millones, pues yo tendré que decir que tuve ingresos de 40 millones, no voy a decir ingresos de 100. Lo que pasa es que haber tenido consignaciones por 100 millones me está obligando a declarar. Me está obligando a presentar una declaración en la que yo debo decir toda la verdad. Pero no vamos a distorsionar los ingresos. Entonces son dos cosas muy distintas. Bien, eso es entonces, y permítanme regreso aquí al cuadro sinóptico. Entonces, esos son los casos de los residentes asalariados y demás residentes. 7 requisitos que deben cumplir los asalariados, 6 requisitos que deben cumplir los demás residentes no asalariados para no estar obligados a declarar. Vamos a los extranjeros. ¿Cuándo un extranjero no está obligado a presentar declaración de renta? Entonces llegamos aquí al artículo 592 que nos dice las personas naturales y jurídicas, pero bueno, hoy hablemos de las naturales, extranjeras sin residencia en Colombia no están obligadas a declarar cuando tal cosa. Pero aunque aquí dice extranjeras sin residencia, la DIAN nos ha dicho que, y a ver, pues la DIAN en su doctrina, que está vigente en su doctrina oficial, nos ha explicado cómo este término extranjeros ya no lo podemos aplicar literalmente en el estatuto, sino que debemos entender que el artículo 592 nos habla de los no residentes, ya sean nacionales o extranjeros. No están obligados a declarar siempre que todos sus ingresos se hayan sometido a la retención en la fuente de los artículos, según los artículos 407 al 409 del estatuto. Y ya, no hay más requisitos para ellos. Recordemos cuáles son esos artículos 407 y 409, ¿no? En cuanto a los conceptos de ingresos, pues aquí están ingresos por dividendos, intereses,
comisiones, honorarios, arriendos, etcétera, etcétera. Aquí la lista que ustedes ven son los conceptos de ingresos a los que se refieren estas normas. Pero además démonos cuenta que la condición es que esos ingresos, por estos conceptos, se hayan sometido a la retención en la fuente de la que nos hablan esas normas, que son las retenciones en la fuente que se deben practicar en un pago al exterior, en un pago a un no residente en Colombia, y que en la gran mayoría de los casos es la retención del 20%. Entonces, si se cumple eso, que los ingresos estuvieron sometidos a la retención del porcentaje 20% del porcentaje que determinen estas normas, artículos 407 al 409, las personas no residentes no están obligadas a declarar. Pues, como les digo, sobre esto ha habido doctrina de la DIAN se ha manifestado en varias oportunidades e incluso de manera desafortunada, a veces ha cambiado su criterio, ha ido de un lado para el otro, pero lo que hoy en día tenemos vigente, que incluso proviene de una doctrina del 2015 y la tenemos ratificada aquí en este último concepto que es el 1364 del 2018. La DIAN lo que nos dice es que los no residentes no están obligados a declarar si, primero que todo, si no obtuvieron ingresos de fuente nacional, porque recordemos que cuando hablamos de no residentes nos interesa mirar solo los ingresos de fuente nacional, porque los no residentes no tributan en Colombia sobre sus ingresos de fuente extranjera. Entonces, si no obtuvieron ingresos de fuente nacional, pues no están obligados a declarar. O, segundo, si obtuvieron ingresos de fuente nacional en el año, no están obligados a declarar si sobre esos ingresos de fuente nacional se les practicó la retención en la fuente según los artículos 407 al 409, la retención que corresponda según esas normas, no según otras normas, no otras tarifas de retención, esas las que dicen los artículos 407 al 409. Así que démonos cuenta, y aquí retomando pues esta doctrina de la DIAN, las conclusiones que plantea la DIAN con respecto a los no residentes, les hago una pregunta, para que pensemos en lo siguiente. ¿Cuántos requisitos estamos viendo ahí? Porque es que para los asalariados nos dijeron que hay 7 requisitos y debe cumplirse todos los 7. Para los demás residentes dijimos que hay 6 requisitos y que deben cumplirse completicos los 6. Pero en el caso de los no residentes, ¿cuántos requisitos estamos viendo ahí? ¿7? ¿6? Démonos cuenta que no. Estamos viendo 2 requisitos, digámoslo así. El primer requisito, no tener ingresos de fuente nacional. O el segundo, que si obtuvo ingresos en el país de fuente nacional, que le hayan practicado la retención en la fuente a la que corresponden pues esas normas 407 y 409. Entonces, vuelvo y resalto. Entendamos que ahí nos están diciendo 2 situaciones posibles, 2 requisitos. Si usted no obtuvo ingresos de fuente nacional, no está obligado a declarar. O si obtuvo ingresos de fuente nacional y le retuvieron el 20%, que es el que dice el artículo 408, pues no está obligado a declarar. Y punto. O sea que para los no residentes, si lo queremos plantear así, para los no residentes el tema es mucho más sencillo. No tenemos que estar pensando en 7 requisitos, no, en uno solo o en 2. Y se acabó el problema. Y por último, bueno, entonces ¿a qué nos lleva eso? Aquí este último punto de la diapositiva, ¿a qué nos lleva? A que a veces estos no residentes estén enfrentados a esta situación. Obtienen ingresos de fuente nacional, pero esos ingresos obtenidos en el país no se sometieron a la retención en la fuente según los artículos 407 y 409. O sea, no estamos cumpliendo este requisito, que las retenciones hayan sido las de esos artículos. Al no cumplir con esa condición, ¿qué les pasa a los que estén en esta situación? Pues que están obligados a declarar. Esa es la situación de los no residentes en el país. Y ya lo hemos dicho, no residentes tanto nacionales como extranjeros, según la doctrina de la DIAN, y ahí tenemos mencionados los conceptos del año 2018 al respecto. Y además estamos hablando del concepto unificado de personas naturales, ¿no? que pues fue modificado en 3 oportunidades, la última de ellas aquí con este concepto 1364. Entonces miremos a ver si nos quedó clara la situación. Pensemos, vamos a mirar 2 ejemplos y vamos a definir si esas personas están o no están obligadas a presentar declaración de renta en Colombia. La primera situación es la de un contribuyente extranjero no residente. Entonces, vamos a hablar aquí de una persona, ¿de qué nacionalidad quieren ustedes? Un suizo, o un alemán, un francés, que no es residente en Colombia, pero viene a Colombia, ha venido a Colombia de vacaciones y le gusta mucho Colombia, le gustó tanto que decidió comprarse un apartamento para
cuando venga de vacaciones. Entonces ese señor cada vez que viene de vacaciones al país, llega aquí a su apartamento. Ese apartamento le costó 2.000 millones, ¿no? Pero ese señor no recibe rentas en Colombia. Lo único que tiene en Colombia es su apartamento y no lo alquila, no lo tiene arrendado, nada de eso. Lo tiene es para llegar él a su apartamento cuando viene a Colombia, que le gusta tanto. Entonces, ese extranjero estará obligado a presentar declaración de renta o no en Colombia. No estamos preguntando de la declaración de Francia o de Alemania o de Suiza, no. La declaración de renta aquí en Colombia. ¿Está obligado a declarar? Esa es la pregunta. Piensen ustedes, reflexionen un poquito acerca de esa situación. Y segunda pregunta, segundo caso. Un colombiano que dejó de ser residente hace varios años, o sea, no residente, pero colombiano. El primer ejemplo era el de un extranjero no residente, aquí estamos hablando de un colombiano no residente. Se fue del país hace varios años, dejó de ser residente, pero aquí conserva un inmueble que tenía, un apartamento que tenía, con un avalúo catastral de 115 millones de pesos. Y entonces, como él no vive aquí en Colombia y no usa su apartamento, pues lo arrendó. Se lo tiene arrendado a una persona natural, un amigo que se lo tomó en arriendo. Ese es el único ingreso que esa persona recibe en Colombia, el arriendo de ese inmueble. Y en el 2019 el arriendo sumó 36 millones de pesos. Como hemos dicho, quien lo tomó en arriendo es una persona natural que no le practica retención en la fuente. Entonces, también la misma pregunta. Este es el señor del segundo caso, ¿está o no está obligado a presentar declaración de renta en Colombia? Tomen estos unos instantes para reflexionar, para pensar en la respuesta para el primero y para el segundo. Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí, digamos que estamos concluyendo ya esta parte introductoria. Démonos cuenta que hemos mencionado aspectos muy importantes con respecto a la definición de residencia y con todas las consecuencias que eso trae, y las normas que nos hablan en general de la obligación de presentar declaración, cuándo electrónica, cuándo litográfica, cuándo con la firma del contador público, quiénes son los que por excepción no están obligados a declarar. Entonces, quiero que miremos aquí, vamos a dar un espacio de unos 5 o 10 minutos máximo para mirar si ustedes tienen inquietudes, si les han surgido preguntas con respecto a este tema. Y pues escuchar sus comentarios. Y ya enseguida entramos a mirar aquí qué le pasó a estos dos personajes. Entonces, ¿tenemos preguntas? Entonces, Cristian Eduardo Páez nos levantó la mano. Sí, la pregunta mía es sobre la cuestión de la residencia fiscal, porque como usted cuando usted nos habló al principio, era que no podemos utilizar, que por ejemplo en el año 1, en el año 2018, esa persona vino por 100 días y dice, no, pero como son 183 días, entonces me vengo a venir 100 días en el 2018 y en el 2019 me puedo venir otros 100 días, porque como ya 100 no cuenta. Entonces la pregunta es, ¿uno cómo hace entonces como para jugar con esa cuestión de los días, ¿sí? ¿Cuántos años se tienen que tomar para esos 183 días? Son 2 años fiscales. Pues a ver, como la definición en el estatuto dice que esos 183 días deben mirarse durante cualquier periodo de 365 días continuos, 365 días calendario consecutivos. Entonces, mirar los 365 días necesariamente va a involucrar días de un año y de otro año, de 2 años distintos. En este caso, y como en el ejemplo que comentábamos, pues para definir si una persona es residente en el 2019, no podemos mirar solo el año 2019, sino que tenemos que mirar el tiempo de permanencia en el 2018 y en el 2019. Porque una forma de ver los 365 días es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2019. Como dijimos, eso es lo natural. Pero la ley nos dice en cualquier periodo de 365 días. ¿Eso qué significa? Que tendríamos que mirar también no solo del 1 de enero a diciembre 31 de 2019, sino también desde, por ejemplo, desde el 1 de noviembre del 2018 hasta el 31 de octubre del 2019, o desde el 15 de agosto del 2018 hasta el 14 de agosto del 2019, o desde el 1 de julio del 2018 hasta el 30 de junio del 2019, y en todos esos casos estamos mirando 365 días consecutivos. Entonces, en resumen, claro, tenemos que mirar los 2 años, 2018 y 2019, y el ejercicio que deberíamos hacer es, como lo vimos en el ejemplo, cada vez que la persona entre al país,
desde el 2018, yéndonos atrás al año 2018. Cada vez que la persona haya entrado al país, contemos 365 días desde esa fecha en adelante. Y en el ejemplo que vimos nosotros, creo que el periodo que tomamos, que tuvimos que tomar desde la primera vez que la persona entró al país en el 2018, tuvimos que analizar 365 días comprendidos entre el 1 de abril del 2018 y 31 de marzo de 2019. Ahí hay 365 días y dentro de esos 365 días la persona permaneció 203 días en el país. Entonces hay que mirar los 2 años, el año que estamos analizando, el 2019, y el año anterior, y contar de diferentes formas, de todas las combinaciones posibles, contar así los 365 días. Esa es la situación. Vale, muchísimas gracias. Sí, señor, con todo gusto. ¿Quién más nos levantó la mano? ¿Milena? ¿Milena Acosta había levantado la mano? Sí, señor, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tenía unas inquietudes. Cuando hablaba del tema de las consignaciones que no superaban los 1.400 VTs, si la persona tiene diferentes cuentas, ¿debo tomar todas esas cuentas, los movimientos de todas esas cuentas para determinar las 1.400 VTs? Sí, sí, porque la norma dice consignaciones. Entonces, claro, si yo tengo 3 cuentas bancarias, en las 3 cuentas estoy consignando plata y las consignaciones es la suma de las 3. E incluso a una persona le puede pasar lo siguiente, que voy a comentar. De pronto no es tan frecuente en nuestro medio, pero pudiera ocurrir que la persona recibió 20 millones de pesos que se los consignaron en la cuenta que tiene en el banco A. Y después esa persona dijo, ay no, pero yo no quería la plata en la cuenta del banco A, sino en la cuenta del banco B. Y va por sus 20 millones, los retira de la cuenta del banco A y los consigna a la cuenta del banco B. Ya lleva consignaciones de 40 millones. Y son los mismos 20 que consignó 2 veces. Pero ya hay 2 consignaciones que suman consignaciones. Entonces, claro, todas las cuentas bancarias. Ok. Me confirma, solamente con que cumpla uno de los requisitos que hablábamos, ya declara renta. A ver, un momentico. Mucho cuidado con la forma como decimos las cosas. Con que incumpla uno solo de los requisitos. ¿Qué quiero decir? Con uno solo que se exceda, ¿sí? Con uno solo de los límites que se exceda, significa que ya ese no lo cumplió. Si uno de los 7 requisitos es que en sus consignaciones no superen 1.400 VTs, 48 millones de pesos, y la persona tuvo consignaciones de 70 millones, ese requisito de las consignaciones no lo cumplió, porque lo excedió. Y con uno solo que no haya cumplido, queda obligado a declarar. Los otros 6 sí los cumplió, porque no es responsable del IVA, cumplió con el 80%, cumplió con que su patrimonio bruto no exceda 4.500 VTs, etcétera, etcétera. Pero uno solo que excedió, uno solo que no cumplió, la obliga a declarar. Ok. Y la última pregunta es, si es una persona que es colombiano, vive acá, pero presta un servicio de remodelación de edificios en Chile, ¿debe declarar ese ingreso en Colombia o en Chile? Si la persona, bueno, en Chile no sabemos, según las normas de allá, seguramente tendrá que pagar impuesto en Chile, pero aquí, frente a la legislación colombiana, si es un residente fiscal colombiano, está obligado a declarar ese impuesto aquí, ese ingreso aquí en Colombia. O sea, haya prestado el servicio directamente allá. Es que ahí es donde viene el punto. ¿Qué dijimos acerca de los residentes? Que los residentes deben gravar en Colombia sus rentas de fuente nacional y de fuente extranjera. Entonces, esa renta de Chile es de fuente extranjera y como el señor es residente en Colombia, pues tiene que declarar aquí los ingresos de Colombia y los de Chile y los de cualquier otra parte del mundo. Si no es residente en Colombia, pues no declara en Colombia lo de Chile, porque solo debería declarar los ingresos de fuente nacional. Pero al ser residente, y vuelvo y digo, eso depende de la definición que hagamos de la persona, si siguiendo todos los parámetros de la definición, él es residente en Colombia, está obligado aquí en Colombia a declarar y a gravar sus rentas obtenidas en cualquier país del mundo. Sin embargo, como tu pregunta se refiere a Chile, ahí hay un aspecto muy específico, y es que recordemos que con Chile tenemos convenio para evitar la doble tributación. Entonces, la forma de pagar el impuesto puede cambiar, cómo se paga en Colombia y cómo se paga en Chile, puede cambiar en virtud de lo que diga el convenio para evitar la doble imposición que tenemos vigente con Chile. Pero independientemente de eso, en Colombia tiene que declarar sus ingresos obtenidos en Chile si es un residente. Ok, perfecto. Muchas gracias. Con todo gusto. Miremos entonces, Xiomara Sauceda levantó la mano.
Muy buenas tardes. Tengo 3 preguntas y una relacionada con la que acabo de solucionar. Sí, Vuelvo al mismo caso. Yo tuve ingresos en España o Chile, en el país que sea, pero a mí me hicieron allá en ese país retención por esos ingresos. El año pasado a mí un experto me dijo, no, si a él le retuvieron por esos ingresos en ese país, él aquí no tiene por qué informarlos, porque él ya los informó y los declaró y los pagó allá. ¿Sigue aplicando esta norma o esto es mentiras, independiente de yo lo tengo que informar acá en Colombia? a ver, según las normas generales del Estatuto Tributario, eso es mentira, nunca ha sido así. Y es lo mismo que acabo de mencionar en la respuesta anterior. Si estamos hablando de un residente colombiano, por ley está obligado a declarar en Colombia su renta mundial y no hay ninguna excepción para eso, en las reglas generales de nuestro Estatuto Tributario. Ahora, como el caso sigue siendo Chile, hay que mirar el convenio, porque eventualmente sí pudiera ocurrir que eso que tú nos estás diciendo sea así, pero porque el convenio con Chile lo define así. Sin embargo, los convenios de doble tributación que ha firmado Colombia con Chile y con los otros 9 países que tenemos hoy en día convenios vigentes, hay muchos casos en donde, aún con el convenio, la persona está obligada a declarar el ingreso en Colombia y gravarlo en Colombia. Lo que pasa es que también paga otro impuesto en Chile, entonces paga un pedacito del impuesto en Chile y otro pedacito en Colombia. Por eso les digo, cómo calcula el impuesto, eso ya es otra cosa que depende de lo que diga el convenio. Pero un residente declara sus rentas mundiales, ya sea con los países con los que no tenemos convenio, ya sea rentas obtenidas en uno de los 10 países con los que hoy tenemos convenios vigentes, o ya sea una renta obtenida en otro país de la comunidad andina, que también tiene su normatividad especial, pero el ingreso siempre se declara. Puede que por el convenio de doble tributación, o puede que por la norma de la comunidad andina, la decisión 578 del 2004, puede ser que ese ingreso sea renta exenta en Colombia, pero eso es muy raro, son muy pocas veces las que pasa eso. Lo que ocurre más frecuentemente es que él paga impuesto en Colombia y tiene derecho a tomar como descuento el impuesto que pagó en el otro país. Eso sí, siempre ha sido así. Bueno, una situación delicada, gracias. Mi segunda pregunta. Si yo soy de una profesión liberal, pero opté por llevar contabilidad porque quiero ser organizado, ¿esa declaración igual debe ir firmada por contador? Y si se superan los 100.000 VTs en patrimonio bruto o en ingresos brutos, yo diría que sí. Específicamente el estatuto dice que los obligados a llevar contabilidad, pero de todos modos, no esta norma, pero sí todas las normas que se refieren a la obligación de llevar contabilidad, a los efectos tributarios de quien está obligado a llevar contabilidad, pues, encontramos muchas normas que dicen que quien esté obligado a llevar contabilidad o quien de manera voluntaria decida llevarla. Entonces, para no entrar en esa discusión que me parece peligrosa, yo diría, si yo decidí llevar contabilidad siendo un profesional liberal, no comerciante, pero decidí llevarla y pretendo hacerla valer como prueba, yo debo cumplir con el estatuto tributario, todo lo que diga referente a los obligados a llevar contabilidad, debo cumplirlo. Entonces yo sí diría que esa declaración debe firmarse por contable. Si se superan las 100.000 VTs, ¿no? Ok, muchas gracias. Y la última es, usted ya nos explicó qué me hacía mi residente aquí en Colombia, ¿cierto? Volviendo de pronto al ejemplo que ya enseguida vamos a aclarar, yo aquí solo tengo apartamentos, ¿cierto? Y tuve X cantidad de ingresos, pero en España mis ingresos fueron del 50 o el 80% mayores a los ingresos que yo generé aquí en Colombia. Por eso de que mis ingresos mayormente fueron en otro país, así yo sea residente aquí en Colombia, yo puedo decir no declaro renta. No declaro renta, no, porque es que eso de lo que nos estás hablando no es de las normas a estar obligado o no a declarar renta. Tú me estás hablando de la definición de residencia. Entonces, tu pregunta se va enfocada hacia esa persona, si esa persona es o no es residente, ¿sí? La pregunta no debe ser si está obligado a declarar o no. O de pronto Si entendí mal, sino que
En la pues al principio de la charla usted explicó qué me hacía mi residente aquí en Colombia para efectos de la declaración de renta. Sí, así Pero es. en la última parte usted dijo que habían dos condiciones que hablaban del 50 y el 50 que me Sí. podrían a mí eximir de declarar renta aquí en No, Colombia. Entonces, no, no, perdona. Lo entendí que mal dijimos entonces. fue que hay estas últimas dos condiciones que me quitan la condición de residente. En ese momento todavía no estábamos hablando de quién debe declarar y quién no. Diferenciemos muy bien esas dos cosas. Y me voy a devolver allá. Ok. Entonces, cuando estábamos hablando de la definición de residencia, entonces decíamos, definición general, ¿quién es residente? Ah, pues quien tenga los 183 días. Pero segundo, los colombianos, así no permanezcan los 183 días, son residentes si les ocurre una de estas cosas. Y al final, no son residentes si les ocurre esta primera o esta segunda. Pero aquí estamos hablando de quién es residente y quién no. No estamos hablando de quién declara y quién no. Entonces, no confundamos esas dos cosas. Y aquí es donde decíamos, si la persona recibe la mayoría de sus ingresos en el país donde vive, o si tiene la mayoría de sus activos en el país donde vive, eso lo hace no residente, le quita la condición de residente. Y se haría por el régimen ordinario. Y si no es residente y está obligado a declarar, entonces pues tiene que liquidar, hacer su depuración por el sistema ordinario, claro que sí, y aplicar la tarifa de impuesto del 35%, si no es residente. Perfecto. Muchísimas gracias. Esas eran mis preguntas. Listo, Xiomara, con todo gusto. A ver, miremos, ahora se me desapareció por aquí la pantallita donde teníamos quienes de ustedes habían levantado la mano. Entonces, Sí. Bueno, vamos a mirar aquí quién más. Sigue Karen Guerrero. Listo, Karen. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, tengo una pregunta. Si una persona, pues independientemente en el 2018 adquirió un vehículo, no cumplió con ninguno de los requisitos para declarar, pero en el 2019 adquirió un vehículo por 146 millones de pesos, está obligado en ingresos por consignaciones, no cumple con el requisito. Pero cuando reviso en la parte de información exógena, la empresa a la que se le compra el vehículo no hace sino un reporte de ingresos por millón y algo que en realidad no tiene relación con la factura de la compra del vehículo. No sé de dónde sacan ese valor la empresa. Bueno, ¿de dónde sale ese valor? No nos interesa para nada. La situación de la persona que nos estás contando es que compró un carro de 140 millones. Ajá. Pues la palabra la acabamos de decir, la palabra clave. Compró 140 millones. ¿Qué significa? Que hizo compras de más de 47 millones. Está obligado a declarar. Ok, listo, perfecto. Por compras, no por ingresos, ni por bueno, no por ingresos, sino por compras. Y además, al haber comprado un carro de 140 millones, pues también ya se va acercando peligrosamente a las 4.500 VTs de patrimonio, ¿no? Sí, sí, sí. Pero por compras ya hizo una compra de más de 47.978.000 pesos. Listo, perfecto. Otra pregunta, si una persona que ha venido declarando los años anteriores y en el 2019 no cumplió con los requisitos, ¿simplemente no declara o tiene que hacerlo? No declara, porque es que los requisitos para estar obligado a declarar son estos que estamos diciendo aquí en cada caso. Y fíjate que en ningún momento apareció aquí como un requisito haber estado obligado a declarar el año anterior, ¿no? Esta obligación se evalúa de manera independiente para cada año. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, Karen, con todo gusto. ¿Quién más? Doctor, ahí está Prieto, Berlamina Prieto. Listo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es la siguiente, doctor. Un socio, el patrimonio de él es más del 50% lo tiene en Colombia. Sus ingresos, los únicos ingresos que tuvo durante el año 2019 fueron generados en Colombia. El patrimonio que él tiene por devaluación del país de donde él es, el origen de él, se redujo pues a un mínimo valor.
cómo declarar ese patrimonio del exterior en Colombia cuando no tiene casi, yo veo la declaración de renta que presento en el exterior y los valores son cero, el valor a pagar es cero por impuesto. Ahí, ¿cómo haría para declarar esos activos en Colombia, considerando que sería residente tanto por patrimonio como por ingresos, según la explicación que usted nos acaba de dar? Listo, entonces al ser residente, bueno, y está obligado a declarar según lo que nos dices, este tema Sí. lo vamos a abordar ahorita ya enseguida en el taller. Los activos en el exterior se siguen declarando por los dólares iniciales a la tasa de cambio del día inicial del activo. Entonces, ya los efectos de la devaluación que han tenido las monedas para propósitos fiscales aquí en Colombia no afectan, porque mientras el activo se conserve, el valor en pesos sigue siendo el mismo de la fecha de compra. Ya lo vamos a ver en el taller. Gracias, doctor. Todo gusto. Doctor, sigue Blanca Lilia. Listo. Vamos a dar 2 preguntas más y continuamos, porque si no, después no alcanzamos a desarrollar nuestro taller y vamos avanzando y más adelante pues abrimos otra sesión. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. En cuanto a, aparentemente yo no alcanzaría a cumplir el tope para declarar porque no pasaría de los 47 millones en los 6 casos, ¿sí? Pero en cuanto a la cuenta corriente, sí me supera un valor de 65 millones, ¿sí? O sea, consignaciones. Consignaciones, 65 claro, el millones. banco 65 millones. Entonces, eso Entonces, significa que no cumpliste uno de los requisitos. Te pasaste las exacto, 400 tenía VTs. que declarar. Pero la pregunta es, básicamente yo tengo varias tarjetas de crédito y yo acostumbro a hacer avances en efectivo y consignarlos en la cuenta corriente. Por ese hecho, tendría que declarar. Pues esos van contando como consignaciones y eso fue lo que te llevó a tener consignaciones de 65 millones. Pues queda obligada a declarar. No hay, yo pensé que como realmente no es un ingreso, es que es un avance que estoy Pero haciendo. es que eso fue lo que nos explicó la DIAN y eso es lo que yo precisamente hacía énfasis. La ley no dice de dónde sacó la plata que consignó. La ley dice, si usted consignó más de 47.978.000, queda obligada a declarar. Punto. Sí. Ahí no hay nada más que discutir. Ah, bueno, ya que... Y te recomiendo presentar la declaración porque si no, por allá en un año vas a estar recibiendo por ahí carticas y correos de la DIAN diciéndote que no presentaste la declaración. Claro que sí, doctor. Ese es uno de los procedimientos que la DIAN hace, una de las validaciones que hace. Bueno, doctor, muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, y la última pregunta por ahora. Le tocaría a Jessica Paola, doctor. Listo. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, Jessica. Mira, yo tengo una pregunta. Dentro de la obligación de declarar por consignaciones bancarias, ¿ahí se tienen en cuenta lo que se gira por Efecti o por estos Yero que se manejan? Pues no, esas no son consignaciones bancarias, ni inversiones. Entonces, no, un giro por Efecti, eso es, digámoslo así, para estos efectos, un movimiento como si hubiera sido en efectivo. Eso no es una consignación. Ah, ok, solo lo que pasa por banco. Sí, 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 consignaciones bancarias. Ay, muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a dar la respuesta. No sé si ustedes habrán pensado en estos minutos qué le ocurre a este extranjero no residente. Un extranjero no residente que tiene en Colombia un apartamento que le costó 2.000 millones, pero no percibe rentas en Colombia. La respuesta la habíamos dado ahí unos instantes antes. Voy a regresarme a la diapositiva, en donde la DIAN nos explica, nos ratifica lo que está en la ley. Los no residentes no están obligados a declarar si no obtuvieron ingresos de fuente nacional, aunque posean patrimonio y sin importar el valor de ese patrimonio. Entonces, para este primer contribuyente, extranjero no residente que no percibe rentas en Colombia, no está obligado a declarar. Y en cambio el segundo es un no residente que sí percibe rentas en Colombia, un arriendo de 36 millones. Y ese arriendo no estuvo sometido a retención en la fuente, por lo tanto no cumple con la condición de haber estado sometido a retención según los artículos 407 al 409. Entonces, este contribuyente del segundo caso sí está obligado a declarar. El primero no está obligado, el segundo sí está obligado a declarar.
porque recibió rentas en Colombia, ese arriendo, y no estuvo sometido a la retención del 20%, que era la que correspondía según el artículo 408 del Estatuto. Entonces, listo, cerramos el tema y nos vamos aquí rápidamente al siguiente aspecto a analizar. ¿Qué formulario voy a utilizar? Y resulta que hay dos posibilidades, y aquí pues esto viene ocurriendo así desde años anteriores, aquí no tenemos ninguna novedad. Tenemos el formulario 210, que es el que tradicionalmente utilizamos las personas naturales, pero ese es el de los residentes. Y los no residentes deben utilizar el formulario 110. En el 210, como es el de los residentes, por eso encontramos la depuración de las rentas cedulares, ¿no? En cambio, el 110 no tiene rentas cedulares, porque el 110 es el de las sociedades, el de las personas jurídicas, pero además es el mismo formulario que van a utilizar las personas naturales no residentes. Vuelvo y digo, eso ya ha sido así en los años anteriores. Y además, recordemos que si se trata de una persona natural obligada a llevar contabilidad, también surge la obligación de presentar la conciliación fiscal, ¿no? De presentar el formato 2517 de la conciliación fiscal que va anexo al formulario 210. La resolución 52 del 2018 es la que nos define esta obligación y nos dice que debe presentarse ese reporte antes de la declaración de renta. No vayan a presentar la declaración de renta a las 11 de la mañana y el formato 2517 a las 11:05 porque les quedó mal, no lo presentaron debidamente. Y eso es una irregularidad en la contabilidad. Están obligados a presentar el 2517, pues todos los contribuyentes que deban llevar contabilidad, miren lo que yo hablaba hace un rato, o quienes decidan llevarla de manera voluntaria, siempre que obtengan ingresos brutos fiscales inferiores a 45.000 VTs, que son 1.542.150.000. Entonces, los que tienen ingresos de menos de 45.000 VTs no están obligados a presentar el formato 2517. Eso es lo primero que nos dice la resolución. Sin embargo, después nos engaña, porque enseguida nos dice lo contrario. Y miren lo que pasa. Se refiere a los contribuyentes que al 31 de diciembre, discúlpeme, aquí no es 2018, sino 2019, al 31 de diciembre del año gravable, pertenezcan al grupo 3. Y nos dice que si está en el grupo 3, sí debe presentar el formato 2517 siempre. Entonces, aquí en este cuadro estamos mostrando la situación para evitar esa confusión a la que nos puede inducir la resolución de la DIAN. Entonces, miren lo que pasa. Una persona natural que esté obligada a llevar contabilidad puede estar en el grupo 2 o en el grupo 3, ¿no? Aquí estamos hablando del grupo al que pertenezco para el manejo de mi contabilidad, la aplicación de las normas contables. Entonces, si estoy en el grupo 2 y mis ingresos fueron inferiores a 45.000 VTs, no debo presentar el formato. Si mis ingresos superaron las 45.000 VTs, sí debo presentar. En cambio, si estoy en el grupo 3 y mis ingresos no superaron 45.000 VTs, yo de todos modos estoy obligado a presentar el formato 2517, pero solo las 3 primeras secciones. Y por el contrario, si estoy en el grupo 3 y mis ingresos superaron 45.000 VTs, lo debo presentar completo. Entonces, mucho cuidado, porque aquí podemos sacar una conclusión. Si una persona natural al 31 de diciembre del 2019 pertenecía al grupo 3, siempre debe presentar el formato 2517. Algunas veces la mitad u otras veces completo, pero siempre debe presentarlo. Así que mucho cuidado el que esté en el grupo 3, porque se nos olvida presentar el formato, presentamos solo la declaración y nos metemos en un problema porque el incumplimiento significa un hecho irregular en la contabilidad. Entonces, no pasemos por alto esta obligación del reporte del formato 2517 para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad o quienes quieran llevarla de manera voluntaria. Aquí entonces, si pertenezco al grupo 2 o al grupo 3, pues eso depende ya de lo que digan primero que todo el decreto 2420 del 2015, las normas contables, y además en los conceptos del Consejo Técnico de la Contaduría nos han explicado aquí cuáles son las variables que me ubican en un grupo o en otro. Esa es la primera parte, y ahora sí vamos a entrar en materia, ya sabiendo bajo qué condiciones, cómo voy a presentar mi declaración, cuándo, si presento el formato o no lo presento, todo lo que ya hemos analizado. Entonces vamos a pasar a elaborarle la declaración de renta a nuestro contribuyente, basándonos en el taller que vamos a llevar. Para ese taller, pues vamos a llevar el orden que nos presenta el formulario de la declaración, y recuerden ustedes que lo primero que encontramos en el formulario es la determinación del patrimonio del contribuyente. Así que la primera parte de nuestro taller va a estar enfocada a la determinación del patrimonio del contribuyente. Y para eso, recordemos cuál es la norma general en materia de patrimonio.
Por un lado encontramos la definición para los activos, el valor patrimonial de los activos, ¿sí? El valor patrimonial de cualquier activo está constituido por su costo fiscal. Y recordemos cómo se establece ese costo fiscal, el costo histórico. Básicamente eso es, ¿no? El costo histórico o la posibilidad que nos traen las normas tributarias de reajustar los activos fiscalmente. Pero, digamos, esa ya es como otra alternativa adicional. Por principio, el costo fiscal de cualquier activo es mi costo histórico y ese mismo costo histórico, que es el costo fiscal, lo voy a tomar como valor patrimonial. ¿Qué significa tomarlo como valor patrimonial? Significa declarar patrimonialmente mi activo por ese costo. Y para las deudas, pues las deudas reconocidas fiscalmente son las que se puedan demostrar conservando los documentos soporte del pago de la deuda, y los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad deben tener los pasivos, sus deudas debidamente soportadas con documentos de fecha. Entonces, esta es la norma general que vamos a empezar a aplicar enseguida. Por lo pronto, ya vamos a dejar ahí nuestra presentación y vamos a pasar a la información de nuestro taller. Entonces, ustedes dentro de su material recibieron este otro archivo, ¿no? La información del contribuyente. Imaginémonos lo siguiente. Voy a mostrarlo aquí un poquito más grande. Ahí lo están viendo bien, sí es claro y sí lo podemos seguir sin problema. ¿Estamos bien? Miremos. Entonces, imaginémonos que una persona acude a ustedes y les dice, hágame el favor y necesito que usted me elabore mi declaración de renta del 2019. Usted le dice, con mucho gusto, cuéntenme usted quién es, a qué se dedica. Entonces, pues aquí nos cuenta el contribuyente, que es un nacional residente en Colombia, su número de NID, de acuerdo con los dos últimos dígitos, el 37. Entonces, miraremos allá en qué fecha se le vence la declaración de renta. Es un contador que ejerce su profesión como asalariado y además pues tiene una actividad como profesional independiente. Pero no solo eso, y seguramente pues aquí cuando hablamos de un contador asalariado o independiente, muchos de nosotros como que nos sentiremos identificados con este contribuyente, ¿cierto? Como que nos parecemos mucho a él. Entonces creo que la gran mayoría, si no todos los que estamos aquí reunidos, pues podemos ser más o menos este contribuyente. Y además percibe otros ingresos como inversionista. Sabemos que es muy frecuente que una persona tenga rendimientos financieros, otro tipo de ingresos adicionales a los de su actividad. Y para hacer la declaración, ¿qué es lo primero que le vamos a pedir? Pues bueno, muéstreme su declaración del año anterior. Y entonces en esa declaración del año anterior encontramos esta información. Este primer punto nos cuenta cuál es el detalle del patrimonio del contribuyente en el año anterior, en el año 2018, con todos los anexos y toda la explicación de la conformación de ese patrimonio. Entonces tenemos nuestro contribuyente que en el año anterior tenía ese patrimonio bruto de 4.155 millones. Discúlpenme, por favor. Total patrimonio bruto, 4.155 millones. Y miren los bienes que tiene. Pues efectivo, saldos en bancos, inversiones financieras, un CDT en Luxemburgo, inversiones aquí en el país, en una cartera colectiva, en el fondo de cesantías, el fondo de pensiones. Tiene acciones en sociedades y tiene sus activos fijos. Y ese patrimonio bruto suma 4.155 millones. Enseguida nos muestra las deudas, entonces pues allá aparece en la declaración deudas de 226.501.000 que están detalladas de esta forma. Entonces estamos viendo los anexos de esa declaración del año anterior. Y el patrimonio líquido es 3.928 millones. Luego, en esa información detallada de la declaración del año anterior, también estamos viendo el detalle del valor a pagar, que ese lo vamos a mencionar ahora más adelante. Vamos a utilizar esta información más adelante. Por ahora estamos concentrados aquí en el patrimonio. Y basados en esto, vamos a empezar a elaborar el patrimonio del contribuyente de este año 2019. Así que, para eso, aquí en este archivo, pues observen ustedes que está toda la información y vamos a tomar como punto de partida ese patrimonio del año anterior para ir a establecer el de este año. Pero enseguida aquí tenemos todos los datos que nos interesan. Entonces, en el segundo punto nos empieza a contar qué tienen sus activos corrientes, en sus bancos, inversiones financieras. Luego a partir del punto 3 viene la información acerca de las inversiones en sociedades. Y ahí tenemos el punto 3, 4, 5, 6. Luego viene la información acerca de sus propiedades, planta y equipo, sus activos fijos. Y vienen los siguientes puntos de la información con todo el detalle para establecer el patrimonio. Y hasta el punto 10 están los activos.
Luego en el punto 11 él nos va a mostrar qué pasivos tiene y ahí terminamos el patrimonio. Cuando lleguemos al punto 11 estaremos concluyendo el patrimonio del contribuyente, que es la primera parte de la declaración, ¿no? Luego vienen los ingresos. Entonces a partir del punto 12 encontramos los ingresos y los gastos. Aquí viene la información ya para establecer la renta del contribuyente y de ahí en adelante hasta el final, casi al final, démonos cuenta que viene más información sobre ingresos, gastos del contribuyente, y sí, hasta el final, hasta el punto 24, estaremos hablando de la determinación de la renta, y al final su impuesto. Entonces son 24 puntos de información que el contribuyente nos está entregando. Con esa información de esos 24 puntos, entonces voy a volver aquí arriba, ya vimos la información inicial de su declaración del año anterior, y vamos a empezar a determinar el patrimonio aquí con la información del punto 2 y de ahí en adelante, como decíamos, desde el punto 2 hasta el 10, ¿no? Esa información nos va a permitir elaborarle la declaración. Entonces vamos al archivo en Excel, que fue el otro archivo que ustedes recibieron, y vamos a ubicarnos muy bien en cómo está la información aquí. Lo primero que encuentran ustedes en el Excel es una lista de los anexos de la declaración, los anexos que vamos a elaborar. Para que finalmente podamos establecer completas las cifras de la declaración del contribuyente, vamos a elaborar primero el patrimonio, lo que estamos diciendo. Y ese proceso de elaborar, de determinar el patrimonio fiscal del contribuyente, lo vamos a hacer no solo en el anexo número 1, que es donde vamos a ver todo el patrimonio fiscal, sino que también en los anexos 2, 3 y 4 tendremos soportes adicionales para establecer ese patrimonio. Entonces, en el anexo 2 tenemos el dato de unas cuentas por cobrar, el anexo 3 es el de las inversiones en sociedades y el anexo 4 el de los activos fijos. Voy a abrir un espacio aquí y hasta ahí, hasta ese anexo 4, hasta ahí habremos determinado el patrimonio. Y luego vienen las rentas del contribuyente, sus rentas cedulares, que van en los anexos 5 al 9. Luego el anexo 10 será el de las ganancias ocasionales. Y al final, los anexos de la liquidación del impuesto, el cálculo de la presuntiva, el anticipo para el año siguiente, hasta el anexo 13. Cuando hayamos cubierto todos estos anexos, ya habremos terminado la declaración. Y la parte final, los renglones finales de la declaración, los veremos determinados aquí en el anexo 11 de la liquidación del impuesto y el valor a pagar, y soportados por el 12 y el 13. Y al final tenemos otros 3 anexos, el anexo 14, 15 y 16, que son adicionales a la declaración de renta. En el 14 encontramos la determinación del impuesto de patrimonio, luego en el 15 la declaración de activos en el exterior y en el 16 la renta por comparación patrimonio. Entonces, a través de esos 16 anexos vamos a poder establecer las cifras de la declaración completamente. Iniciando por el patrimonio. Entonces, hagamos eso. Y aquí entonces en el archivo de Excel, en las siguientes hojas del archivo, ustedes encuentran cada uno de los anexos que estamos mencionando en esta lista. Debajo de la lista de los anexos está la tabla del impuesto, tal como está definida en el artículo 241 del Estatuto Tributario. Aquí está en VTs y enseguida la encuentran convertida a pesos, para tener pues la orientación ahí también de la tabla en pesos, aunque en el Estatuto, como bien sabemos, está en VTs. Ese es el proceso que vamos a llevar. Entonces nos vamos a ubicar, como les decía, en el anexo número 1 y con el soporte de los otros 3 anexos vamos a ir determinando el patrimonio, en la medida en que le vamos pidiendo la información a nuestro contribuyente. Entonces, me estoy ubicando en este momento en el anexo número 1 para empezar el patrimonio. Le decimos a nuestro contribuyente, bueno, entonces cuénteme qué es todo lo que usted tiene, basados en la información del año anterior, porque ya tenemos una idea de cómo está conformado el patrimonio. Entonces, él empieza a entregarnos la información. Y voy aquí a los datos. Los datos. El número 2 nos dice que el señor tiene en caja y bancos 11.068.000 pesos. Entonces vayamos allá al patrimonio. Empezamos a elaborar efectivo en bancos, en caja y bancos, 11.068.000. Y ese dato está tomado de las certificaciones que los bancos expidieron, ¿no? Con los saldos al 31 de diciembre. ¿Qué más tiene él? Nos cuenta que tiene una cuenta de ahorros en Estados Unidos y nos muestra el extracto. Y ahí podemos constatar que al 31 de diciembre del 2019, esa cuenta bancaria tenía un saldo de $26.080. ¿Cómo declaramos patrimonialmente los activos y pasivos en moneda extranjera? El artículo 288 del Estatuto Tributario nos dice que se declaran tomando la tasa representativa del mercado del día inicial del activo, no tomando la tasa del 31 de diciembre, ¿sí?
La tasa representativa del 31 de diciembre de 2019 fue 3.277 pesos con 14. Pero no vamos a tomar estos 3.277 pesos. Tenemos que tomar los dólares y convertirlos a la tasa de cambio del día inicial del activo. ¿Cuál es el día inicial de una plata que tengo yo en una cuenta de ahorros? Pues el día que consigné la plata en la cuenta de ahorros. Así que tuvimos que irnos hacia atrás, ¿sí? No fue suficiente con que el señor nos dijera, ah, no, al 31 de diciembre el saldo era $26.080. No fue suficiente porque tuvimos que preguntarle, bueno, ¿y esos $26.080 cuándo fueron consignados en la cuenta? ¿Cuál es el día inicial? Y ahí dejamos loco al señor, ¿cierto? Dijo, ¿cómo así? No entiendo, ¿no? Pues muéstrame porque yo necesito saber qué día surgieron esos $26.080, cuál fue el día inicial, que, vuelvo y digo, corresponde al día de la consignación. Entonces él nos muestra el extracto de diciembre y no encontramos la consignación. ¿Qué pasa? Pues tenemos que irnos más hacia atrás, miramos el extracto de noviembre y allá encontramos que esa plata fue consignada el 23 de noviembre. Bueno, ¿qué quiero decir? El 23 de noviembre hubo una consignación, ¿no? Muy seguramente no fue por los $26.080, porque él después, entre el 23 de noviembre y el 31 de diciembre, siguió moviendo su cuenta, siguió retirando plata. Así que el 23 de noviembre podemos encontrar una consignación de $45.000. Pues bueno, debemos entender que el saldo al final proviene de esa consignación del 23 de noviembre, ¿no? Si es que es suficiente, porque si el 23 de noviembre tuvo una consignación de $10.000, pues toca seguir buscando el resto de la plata más para atrás, yendo más atrás en noviembre, yendo a octubre, hasta donde necesitamos retroceder. Pero aquí en este caso, el 23 de noviembre hubo una consignación por más de los $26.080 y ese día, noviembre 23, la tasa era 3.410,77. Entonces, si vamos al patrimonio, a nuestro anexo número 1, incorporamos el saldo de la cuenta bancaria en Estados Unidos con un valor en pesos de $88.952.000. Los $26.080 a la tasa de ese día 23 de noviembre. Y ahí cumplimos con el estatuto tributario. ¿Qué más tiene? Y el señor nos sigue contando. Mire, yo tengo un CDT en Luxemburgo. Es más, acuérdense ustedes que ese CDT venía del año anterior. Ya en el 2018 lo había declarado. Ya lo tenía, pues, y lo había declarado, obviamente. Entonces, es un CDT de $500.000 y la regla que debemos seguir es la misma que acabamos de comentar, ¿no? Como se trata de un activo en moneda extranjera, tenemos que declararlo tomando la tasa representativa del mercado del día inicial. ¿Cuál es el día inicial de un CDT? Pues el día que se constituyó el CDT. ¿Y cuándo fue ese día? Miren lo que pasa. Abril 23 del año anterior. Ni siquiera desde el 2019, sino del 2018. Abril 23 del 2018. Entonces, ese día, abril 23 del 2018, cuando se constituyó el CDT, la tasa representativa del mercado era 2.757,96. Entonces, los $500.000 a esa tasa, vamos a incorporarlos al patrimonio. Anexo número 1, CDT en Luxemburgo, $500.000 y la tasa de 2.757,96, eso da 1.378.980.000. Y noten ustedes, ténganlo presente, que eso ya lo vimos, cuando le pedimos a él que nos entregara su declaración de renta del año anterior con las explicaciones, con los detalles, ya en esa declaración del 2018 aparecía ese CDT por los mismos 1.378 millones de pesos. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, si el CDT lo constituye en abril del 2018, ese es el día inicial, pues en mi declaración de renta del 2018 tuve que declararlo a la tasa del día inicial, en el 2019 a la tasa del día inicial, en el 2020, si todavía no se ha retirado el CDT, sigue con el mismo valor histórico, del día inicial. Ese es el CDT como tal de los $500.000, ¿no? Voy a volver aquí a la información. Entonces, él nos cuenta que tiene $500.000. Si él en un momento dado hubiera hecho algo que es muy frecuente que ocurra con los CDTs, y es que cuando se vence el CDT, se renueva automáticamente, no se retira, sino que se renueva y se capitalizan los intereses. Si el contribuyente hubiera capitalizado los intereses, pensemos, $10.000 de intereses, esos $10.000 no podríamos tomarlos a la misma tasa del 23 de abril del 2018, ¿no? Porque los $10.000 surgieron después, en algún momento del año 2019, pensemos. Entonces, serían $500.000 a la tasa inicial del 23 de abril del 2018 y $10.000 de intereses a la tasa inicial de esos $10.000. Entonces, no es fácil. Eso tiene su complejidad, determinar el valor en pesos de esos activos en dólares, pero eso es lo que nos dice el estatuto tributario.
Entonces, ¿qué más tiene él? Tiene una inversión en una cartera colectiva de 517.380.000, veámoslo allá. Entonces, inversión en la cartera colectiva, 517 millones de pesos. Fíjense ustedes que las cifras que ya vamos comentando, que vamos evacuando, las voy resaltando aquí con el color verde. Entonces, eso ya va quedando analizado. ¿Qué más tiene él en su patrimonio? Tiene un saldo en un fondo voluntario de pensiones y tiene su fondo de cesantías, 279 millones y 26 millones. Esos saldos en los fondos de pensiones y en los fondos de cesantías forman parte del patrimonio del contribuyente y aquí están también. El fondo voluntario de pensiones, 279 millones de pesos y el fondo de cesantías, 26.900. Estos fondos de pensiones y de cesantías tuvieron unos movimientos. Fíjense ustedes que aquí estamos arrancando del saldo anterior y tienen unos movimientos. En este momento no hemos visto a qué corresponden esos movimientos, lo veremos en la renta. Pero por lo pronto